Y ya se manifestó Manuel Rosales, el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, ha hablado sobre las primarias. Muchas preguntas se han hecho los periodistas de este país y le han hecho los periodistas de este país al respecto, y en esta oportunidad ha emitido una declaración que tampoco es definitiva. Esto y más en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela, día miércoles, mitad de semana. Feliz de acompañarles el día de hoy en esta cita franca de 7 a 8 de la noche por Canal I. Este espacio creado para enaltecer el periodismo, para construir con ustedes el periodismo informativo que tanto Venezuela merece. Pero eso solo ocurre si participan a través de las redes sociales. @Halim en Twitter e Instagram, siempre a su disposición. @Noticias Canal I. Las redes sociales de nuestro canal, de toda la plataforma informativa de nuestro canal. Y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, etiqueta Francas Noches, para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Nuestro primer bloque de hoy dedicado a las primarias es lo que ha generado contenido noticioso el día de hoy, y vamos a comenzar con el partido Un Nuevo Tiempo, porque el presidente de este partido, Manuel Rosales, informó que la tolda política que lidera sí participará en las primarias del 22 de octubre organizadas por la Plataforma Unitaria, aunque no dio a conocer el nombre de su candidato. El también gobernador del Zulia indicó que las elecciones primarias deben ser lo más parecido a las elecciones presidenciales. En este mismo orden de idea manifestó que se están preparando con seriedad para anunciar al candidato que los representará en estos comicios. Estamos dentro del lapso que establece la Comisión Electoral. Y hoy reiteramos lo que dijimos. Le vamos a poner música a esa campaña. Rosales señaló que están de acuerdo con la participación del Consejo Nacional Electoral CNE en estos comicios organizados por un sector de la oposición. Las primarias tienen que ser o nacer del marco constitucional, con las instituciones y los instrumentos que nos brinda la norma constitucional. Y ahí hay un poder electoral, hay un diseño electoral que no es de nadie en particular, es de todos los venezolanos, y nosotros tenemos derecho a utilizar. Cabe destacar que el dirigente de esta tolda resaltó que hay que respetar los resultados de las elecciones presidenciales del 2024. En la Cámara de Wilmer Escalona reportó para Noticias Canal I, Yumarlini García. Muchos responsabilizaban al partido Un Nuevo Tiempo del cambio inicial de fecha. Recuerden que la fecha de las elecciones primarias era otra, luego se cambia para el 22 de octubre justamente porque había partidos que no habían definido su candidato. Se acerca el 22 de octubre y todavía el partido Un Nuevo Tiempo no tiene un candidato. El misterio de Manuel Rosales pudiera ser llamado a nivel periodístico, porque en aquella asamblea que se hizo acá en Caracas por parte del partido Un Nuevo Tiempo, preguntas bastante controversiales hicieron los periodistas, a las que Manuel Rosales solo contestó: en su momento anunciaremos si participamos o no participamos. De a cuentagotas está informando Manuel Rosales qué va a hacer de la vida de su partido Un Nuevo Tiempo en estas elecciones primarias. ¿Y por qué da cuentagotas? Esto podríamos preguntárselo a él en una entrevista franca. Me encantaría tenerlo en la silla franca para preguntarle, ¿realmente la intención era cambiar el tiempo de las elecciones? ¿Realmente quieren seguir atrasando las elecciones? Por allí hablan algunos dirigentes políticos y partidos que también son de oposición, que la intención de Manuel Rosales pudiera ser pendientes con esto nos lo está diciendo Halim, pudiera ser quizá extenderse para anunciar su candidato a tal punto que con los contactos que tiene dentro de la comisión de primaria pudiera extenderse un poco más el tiempo y que se llame a elección presidencial sin haber celebrado las primarias. ¿Por qué? Porque es muy probable que el candidato por consenso sea Manuel Rosales. Presunciones, al fin, pero es interesante hacer ese análisis y me encantaría preguntárselo a él. Seguramente ustedes ya conocerán la respuesta, pero es bueno increparlo a través de respecto a ese tópico. Seguimos en el ámbito de las primarias. Por su parte, Benjamín Rauseu, quien también se medirá en las venideras primarias, prefiere al Consejo Nacional Electoral como la institución que organice los comicios de la oposición, según lo dio a conocer.
A través de la red social Twitter, el empresario destacó que la participación del Consejo Nacional Electoral garantiza el proceso en materia tecnológica, así como los centros electorales, que se usarán en los comicios presidenciales del 2024. Además, informó que reunieron un total de 325.000 firmas con el objetivo de lograr su participación y el ingreso en las elecciones primarias previstas para el mes de octubre del presente año. Otro de los miembros de la Comisión Nacional de Primaria, además de Jesús María Casal, que se manifestó en esta oportunidad para asegurar que la posibilidad de realizar el proceso automatizado de las elecciones del 22 de octubre está latente, es la dirigente opositora María Carolina Uzcategui. La dirigente explicó que aún no se ha tomado una decisión final sobre el proceso y que debe estimarse criterios que permitan una mayor participación y seguridad. También señaló que el único mecanismo para que los electores voten en las presidenciales es a través del Consejo Nacional Electoral, solicitando a los no inscritos a utilizar sus datos, a actualizar sus datos dentro del registro electoral. Importante información, porque es que definitivamente desde la apertura del registro electoral parece que la afluencia no ha sido la que se esperaba. A los jóvenes del país, el voto es una responsabilidad. El voto es un derecho, también es un deber. Yo creo que el que ama al país debe participar en cualquier evento electoral que se haga, siempre que confíe en el evento electoral, sin ser obligatorio. Pero si no confías hoy, seguramente mañana podrás hacerlo y deberías estar inscrito en el registro electoral. A cumplir nuestro deber como venezolanos es importante, ya lo dijo María Carolina Uzcategui, lo ha dicho la Plataforma Unitaria, lo ha dicho la Comisión de Primarias, lo ha dicho el gobierno venezolano, lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral, y yo hago el mismo llamado como periodista, que también genera opinión pública, y creo que es necesario, no solo para participar en las primarias, sino para participar en el venidero proceso electoral presidencial. Y si no quiere participar, porque nadie lo puede obligar a hacerlo, o usted cree que esa no es su responsabilidad, en un futuro a lo mejor sí lo sea, en un futuro a lo mejor usted sí confíe en los entes rectores y quiera hacerlo. Seguimos con informaciones sobre las primarias. El coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela, Pedro Urruchurto, reconoció como una gran victoria que los venezolanos en el exterior puedan participar, esto después del anuncio de Jesús María Casal el día de ayer, en los próximos comicios del mes de octubre. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que en cualquier lugar donde haya un venezolano debe tener el derecho de inscribirse y de participar, seguir haciendo nuestra lucha, ya habiendo logrado esto que es importante, pero no frenándonos en la posibilidad de que todos puedan participar independientemente del lugar donde se encuentren. Asimismo, enfatizó que la posición del partido continúa firme ante la participación del Consejo Nacional Electoral. Reafirmó que el voto en el exterior es un logro, pero la Comisión Nacional de Primaria es quien debe regir el próximo sufragio. Posiciones encontradas respecto al tema de las primarias. Muy distinto Benjamín Rauseu a 20 Venezuela. En esta oportunidad, quien representa a 20 Venezuela en el ámbito internacional ha dicho que la Comisión Nacional de Primarias es la que debe regir los comicios, mientras que Benjamín Rauseu, como lo dijimos en la nota anterior, a través del Twitter dijo que debe ser el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar? Está dando Benjamín Rauseu pie a que se siga hablando sobre su vinculación con el gobierno al enaltecer la confianza al Consejo Nacional Electoral, o realmente confía en el Consejo Nacional Electoral y quiere llamar a los venezolanos a que también lo hagan para que en un futuro voten con seguridad y voten masivamente en las elecciones presidenciales. ¿Qué opina usted? A mí me interesa saber qué opina usted en su casa. A través de las redes sociales puede hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. ¿Está más con la posición de 20 Venezuela? ¿Está más con la posición de Benjamín Rauseu con el tema de la participación del Consejo Nacional Electoral? ¿O se inclina un poco más a Manuel Rosales, que fue la primera nota? ¿Qué opina también sobre el tema de Un Nuevo Tiempo y su cuentagotas de anuncios sobre el tema de las primarias? Un Nuevo Tiempo es un partido con fuerza en el estado Zulia, que tiene una cantidad de población interesante en el tema electoral y que además cuenta con un aparataje interesante también en el tema electoral. De cara a las primarias, Un Nuevo Tiempo podría definir muchas cosas. Imagínense ustedes, si Un Nuevo Tiempo, que es lo que también presumen por allí, apoya a Enrique Capriles Radonsky, la candidatura de Enrique Capriles Radonsky sube muchísimo, no solamente a nivel de encuestas, sino a nivel de aparataje, a nivel logístico, ¿ok? A nivel de maquinaria respecto a las elecciones. Serían dos partidos con maquinaria electoral unidos en torno a un candidato.
Ya ha dicho Manuel Rosales que Un Nuevo Tiempo va a tener su candidato. Por lo tanto, queda de cierto modo abolida aquella posibilidad de que apoye a Enrique Capriles. Pero fíjense ustedes también, si Un Nuevo Tiempo es apoyado por Capriles, que se encuentra inhabilitado y que no sabemos cuál va a ser la condición de los inhabilitados, Un Nuevo Tiempo también contaría con un respaldo interesante a nivel logístico y a nivel de maquinaria. Recuerden que las elecciones primarias para muchos analistas políticos no son unas elecciones de votantes o de simpatizantes, sino de maquinaria. El que movilice más tiene más oportunidad de ganar, más allá de la intención, más allá de la popularidad o más allá de la aceptación que se demuestre en las encuestas. También puedo opinar sobre esto a través de las redes sociales. @Halim Naim en Twitter e Instagram. @Noticias Canal I. Y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, Francas Noches. A la pausa. En Francas Noches no podemos dejar de hablar del tema económico. Todo el que ha pasado por la silla franca prioriza por el tema económico. La materia petrolera está vinculada de manera directa con el tema económico, sobre todo en un país monoproductor. En un país como Venezuela, en el que el tema petrolero no solamente es motivo de análisis económico, sino también de análisis legal, de análisis de corrupción, de análisis jurídico, de análisis de investigación. Entonces la materia petrolera ahora es materia de la Fiscalía, del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional, de los líderes opositores, del gobierno, del partido de gobierno. Y así vamos. Así que en materia petrolera, el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Rodríguez, informó que la Comisión de Energía y Petróleo evalúa algunas leyes y propuestas en materia petrolera. El también presidente de dicha comisión señaló que entre los temas evaluados fue el desarrollo de planes que contribuyan a la transición de combustibles fósiles a energía limpia. Donde hablamos de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de la reforma de la ley de minas y la elaboración de la ley especial que tiene que ver con minerales críticos y estratégicos. Pero es importante que como país petrolero nosotros vayamos desarrollando mecanismos como la ley de energías alternativas, lo que tiene que ver la ley de hidrógeno, lo que tiene que ver también el proceso de transición de combustibles fósiles a hidrógeno en lo que tiene que ver con el parque automotor. Rodríguez anunció que entre los meses de octubre y noviembre se realizará un ciclo de seminarios enfocados en la evaluación de planes inherentes al gas, hidrógeno verde, minerales críticos y estratégicos que van a permitir el desarrollo de proyectos. Hay una reunión propuesta con los coordinadores de esas subcomisiones para discutir en profundidad la ejecución de este seminario. Un seminario que tiene características internacionales, entonces vamos a discutir el martes de la semana que viene en la tarde todo lo que implica el desarrollo de una actividad de estas características y qué instituciones vamos a involucrar. Es un conjunto de actividades donde van a salir propuestas concretas, iniciativas, vamos a tener una visión global internacional de qué es lo que está sucediendo en el mundo con relación a esas iniciativas de seminario que tenemos nosotros y los temas que vamos a tratar. También abordaron el tema del desperdicio que produce la quema de gas en el oriente del país. Al respecto, los integrantes de esta comisión elaboraron un informe que será presentado al Ejecutivo Nacional con recomendaciones y propuestas que ayuden a evitar la contaminación en esta zona oriental. Argenis Marcano, Noticias Canal I. También sería interesante que esta comisión de la Asamblea Nacional haga propuestas para ver cómo reactivar el aparato productivo del país, muy a pesar de escudarse, de cierto modo, en la situación económica que genera el tema de las sanciones o el tema del bloqueo, como lo llaman algunos de los analistas por parte del gobierno, o el tema de las sanciones y la presión internacional, como lo llaman algunos analistas por parte de la oposición. Pero más allá de eso, previo a esas sanciones del 2017, previo a las del 2015 de Barack Obama, el aparato productivo del país ya se veía comprometido en una manera bastante elevada. ¿Qué vamos a hacer para saldar esa situación? Si no saldamos esa situación, la realidad económica, más allá de lo que puedan ver en la calle, de grandes edificaciones, grandes bodegones, grandes supermercados y abastecimiento, no va a cambiar, porque al venezolano le va a costar mucho comprar esos productos, porque el aparato productivo tiene que reactivarse
y todos los factores del poder, electos y no electos, porque los partidos políticos también tienen que generar propuestas respecto a este tema, porque ellos tienen que ser servidores públicos antes de ser electos como servidores públicos y deben generar debates y deben generar propuestas sobre este tópico. ¿Cómo se reactiva el aparato productivo de un país como Venezuela en la situación en la que se encuentra Venezuela? El día de ayer aplaudieron muchísimo los comentarios que se hicieron acá sobre el tema migratorio. No debemos dejar de lado el tema migratorio en Francas Noches. El día de hoy, en materia internacional, ante la situación de los migrantes, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, alertó a todas aquellas personas que tengan la intención de llegar al país a través de la frontera sur, no arriesgar sus vidas con ofertas engañosas de, además, contrabandistas. A las personas que estén pensando viajar a nuestra frontera sur, sepan esto: a los contrabandistas solo les importan las ganancias, no las personas. No se preocupan por ustedes ni por su bienestar. No crean en sus mentiras, no arriesguen su vida y los ahorros de toda su vida solo para ser expulsados de los Estados Unidos, siempre y cuando lleguen aquí. Las declaraciones del funcionario se producen previo a la ola de migrantes que esperan pasar al país tras el anuncio de la desactivación para este jueves 11 de mayo del polémico Título 42. No obstante, las recientes medidas en materia migratoria del gobierno estadounidense cumplan o contemplan además facilitar el ingreso a través del parol humanitario, y quienes busquen vías irregulares serán deportados y además tendrán la prohibición de peticiones adicionales como la de asilo. Recordemos que la resolución 42 permitió durante el gobierno del entonces presidente Donald Trump expulsar a migrantes de las fronteras terrestres de este país con la intención de frenar la pandemia de la COVID-19. En 3 oportunidades ha sido postergada la suspensión de este título 42. En su momento, cuando inicia la pandemia de la COVID-19 en el gobierno de Donald Trump, se establece el título 42 para evitar la proliferación de la pandemia, porque estas personas que cruzaban la frontera o que llegaban a través de cualquier vía a los Estados Unidos no cumplían con los estándares sanitarios necesarios. Escudándose en el tema sanitario, Donald Trump promueve este título 42, aprobado además en las instancias gubernamentales de los Estados Unidos por donde tiene que pasar un título de este nivel, y por supuesto, tras los anuncios de las Naciones Unidas, tras los anuncios de la Organización Mundial de la Salud, tras declararse una pandemia realmente, pues este título era totalmente válido. Entonces, por temas solamente y estrictamente de seguridad a nivel de salud, podrían ser expulsadas las personas, inclusive no que cruzaran la frontera, sino que ya se encontraban en los Estados Unidos, pero no tendrían su condición migratoria definida. Esta condición migratoria definida, ¿a qué se refiere? Si ya no tenían establecido un asilo político, si ya no tenían, por ejemplo, un estatus legal como una visa de trabajo, o si no se encontraban allí con una visa de turista. Si la visa de turista se había vencido y estas personas no cumplían con los estándares sanitarios, tenían que abandonar el país de manera inmediata, los deportaban. Este título 42 fue muy polémico. No muchas personas fueron afectadas por el título 42. Lo cierto de todo esto es que la polémica se extiende al gobierno del actual presidente Joe Biden. ¿Por qué? Porque este título 42 tenía 2 fechas previas para ser exterminado de los títulos establecidos de manera especial por el tema de la pandemia. En esas 2 fechas previas no fue aprobado. Recuerden que la división a nivel de poderes en los Estados Unidos no ha permitido a Joe Biden hacer lo que definitivamente quiere hacer. Él quería levantar el título 42 desde el principio con ciertas restricciones para permitir o ablandar de cierto modo la política migratoria, aunque seguramente iba a tener algunas leyes especiales o normativas especiales para quienes cruzaran la frontera o para quienes entraran a los Estados Unidos, pero ya no se podía escudar en el tema sanitario. En esa oportunidad, ni el Senado ni el Parlamento aceptaron la moción y negaron que el título 42 debiera ser abolido. Se extiende el título 42 hasta el día martes. Vamos a ver qué pasa respecto al título 42. El día viernes se toman decisiones, el día martes se aplican estas decisiones. ¿Qué pasará en los Estados Unidos con el título 42? Ya la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, organismo subsidiario de la Organización de Naciones Unidas, ha dicho que la pandemia terminó. La COVID-19 dejó de ser pandemia.
se ha superado de manera exitosa. ¿Cómo ampararse en el título 42? ¿Cómo reformular el título 42? Seguramente los poderes en los Estados Unidos generarán alguna idea adicional para controlar el tema migratorio. Ya no será por temas de sanidad o por temas de salud o por temas de la COVID. Se encontrará otra opción para ejercer el control. Seguramente ya tienen un as bajo la manga. Seguimos hablando de temas interesantes acá en Francas Noches. Lo vamos a hacer en la próxima parte porque nos tenemos que ir a una pausa. Pero elecciones es un tema crucial en el país. Y en la próxima parte no voy a hablar precisamente de las primarias. No voy a hablar de las presidenciales. Voy a hablar de la casa que vence la sombra. La Universidad Central de Venezuela celebra elecciones. Se acercan las elecciones, serán 2 tandas, serán 2 vueltas y con nosotros estará en el estudio Paulino Betancourt, profesor de la Universidad Central de Venezuela, candidato a rector de esta casa de estudio. Ya volvemos con más. La Casa que Vence la Sombra celebra el 26 de este mes sus elecciones y posteriormente, un mes después, tendrán la segunda vuelta. Con nosotros en la silla franca, en este espacio, el favorito de los venezolanos, Paulino Betancourt, profesor de la Universidad Central de Venezuela y candidato a rector de esta Casa que Vence la Sombra. Bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Francas Noches. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para el público que te está viendo todas las noches en tu programa. De verdad es un honor estar aquí. ¿Qué representa Paulino Betancourt a nivel de candidato para ser rector? ¿Qué lo diferencia de los demás y qué lo diferencia de la historia reciente de la UCB? Sí, nosotros, y voy a hablar en plural porque hay una fórmula que me acompaña en esta aventura por la candidatura al rectorado de la universidad. Ciertamente nosotros ofrecemos una opción de cambio dentro de la institución. Nosotros hemos pasado 14 años sin elecciones y durante ese tiempo la universidad ha venido deteriorándose significativamente. Y recientemente un grupo de profesores decidimos dar un paso hacia adelante en la búsqueda de los cambios necesarios para que la universidad vuelva a estar presente en el país y pueda darle soluciones a los problemas que tiene la nación. Profesor Paulino, ¿cuál es la prioridad en la UCB? Bueno, nosotros tenemos una serie de dificultades dentro de la institución y hablar de prioridades sería quizás marginar algunas otras, pero hay mucho que hacer dentro de la institución, hay que actualizarla, modernizarla, llevarla hacia adelante y sobre todo hacerla útil al país. ¿Cómo se logra teniendo la realidad política que tenemos? ¿Cómo se lidia con esa realidad política? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se logra un equilibrio con esa realidad política? Sabemos que las universidades autónomas atraviesan una situación importante, pero además la Universidad Central de Venezuela, con su posición política, hace un poco más difícil el tema de la relación o el tema de la preocupación que puedan tener los entes gubernamentales respecto a esta universidad autónoma del país, la más importante, la más grande del país a nivel de universidades autónomas, y no hablo de infraestructura, hablo de la más grande por lo que ha creado en su historia. Entonces, me gustaría saber cómo lograr el equilibrio, cómo lograr subsanar esa brecha que existe entre gobierno y UCB. Sí, el tiempo que nosotros hemos estado en la confrontación y en el desconocimiento del otro ha sido nefasto para la institución universitaria. Nosotros queremos cambiar eso en una relación que nos permita poder sentarnos y conversar, una situación en la cual podamos inclusive negociar. Y ofrecemos una universidad que es capaz de generar conocimiento y que ese conocimiento es útil para un momento de crisis del país. Nosotros tenemos las capacidades para poder avanzar en muchos de los problemas y mira, así sean en el área agrícola o en el área pecuaria, la universidad tiene mucho que dar y sobre todo en áreas que tienen que ver con ciencias sociales o que tienen que ver con las propias ciencias naturales. La universidad siempre ha estado generando conocimiento, siempre ha estado vinculada con el país y queremos que este país entienda y comprenda que la universidad siempre ha estado de su lado y que nosotros queremos volvernos a reinsertar dentro de las políticas públicas a trabajar junto al Estado. Y el Estado debe entender que la universidad como tal
debe estar produciendo ese conocimiento que es necesario ahorita. Lo que estamos planteando realmente es mantener conversaciones, poder llegar a negociaciones en donde ambos sectores estemos ganando. Pero yo entiendo que hay algunas dificultades y hay un nivel de confrontación que debemos superar. Pero créanme que nuestra postura va a ser justamente tratar de llegar a acuerdos. ¿Por qué tienen que ganar ambos sectores? La que tiene que ganar es la universidad. No, tiene que ganar el país. Realmente entonces, gana el país si la universidad está en funcionamiento y tiene las capacidades para poder hacer cosas. Creo que nosotros podemos ofrecerle mucho al país. Porque pareciera que cuando dice, bueno, mantener conversaciones para que podamos ganar o podamos beneficiarnos ambos sectores, pareciera que la búsqueda es personalista o partidista o política del beneficio, más allá de lo que le puedan otorgar a la universidad. O sea, realmente es necesario que yo me tenga que sentar a negociar para que le den a la universidad lo que la universidad merece o lo que la universidad debe tener, o que cumplan su responsabilidad con la universidad, por ejemplo. No, tienes un punto allí, pero lo cierto es que la universidad es una institución académica. Nosotros tenemos una labor específica dentro de lo que es el país. Y nosotros lo que queremos es llegar a una negociación en donde se establezca que nosotros somos útiles. Y les comento, o sea, en el estado de Amazonas, por ejemplo, la universidad estaba presente con nuestros muchachos en medicina, odontología, educación, estaban las pasantías y los servicios comunitarios. El país podía sentir que la universidad efectivamente servía y tenía utilidad, porque un país que no siente que su universidad le es útil no la defiende. Y parte de lo que nos ha pasado con el presupuesto universitario ha sido que la nación ha visto a su universidad, a la Universidad Central de Venezuela, la primera universidad del país, la ha visto como una extraña, porque hemos retrocedido en los últimos años y abandonamos mucho de lo que era la sociedad venezolana. Pero eso debe cambiar y nosotros tenemos que volver a salir, volver a reinsertarnos en el país, y por eso es que es la propuesta nuestra. ¿Es un hombre conciliador? Sí. Un hombre quizá pacificador de las aguas en este momento para la UCB. Es que es necesario, es el momento adecuado para que nosotros establezcamos una relación distinta con el Estado. ¿Y cuál fue el error de los anteriores? La anterior gestión creo que determinó que la lucha por la autonomía universitaria estaba por encima de la propia institución y hizo de ella un debate que desgastó enormemente a la universidad y nos causó algunos problemas. ¿Y no hay que luchar por la autonomía universitaria? Ciertamente hay que establecer la autonomía universitaria, defenderla, a pesar de que justamente en estos últimos años se ha visto disminuida. ¿Quién es su mayor competencia? Nosotros tenemos ahorita competencia respecto a... No, hablo electoral. En la UCB eso es una competencia al final. Sí, yo creo que entre los 7 es una candidatos... carrera para lograr el rectorado. Ciertamente, pero dentro de las, digamos, opciones que hay unas propuestas que son bastante interesantes, quizás no tan completas e integradoras como las que nosotros tenemos, y por eso es que nosotros proponemos nuestro nombre para eso. ¿Y los partidos políticos cómo están inmersos en estos grupos que se están midiendo las elecciones? Bueno, siempre hay una participación de toda la sociedad y sobre todo aquella que está organizada en partidos políticos dentro de los debates que se realizan en la universidad. Sin embargo, como te mencionaba, la comunidad universitaria es principalmente académica y es en base a los méritos de los candidatos que se hace la elección. ¿No hay ningún partido que lo respalde usted? No, en absoluto. Bien, ¿y cómo ve ese respaldo de los partidos? ¿Usted lo aplaude, lo refuta? ¿Lo critica? No, yo considero que es válido que un partido político pueda estar apoyando a algún candidato. Porque lo vimos en las elecciones de egresados, no sé si lo recuerdan. Los partidos haciendo y deshaciendo dentro de la universidad, eran ellos los que terminaban definiendo las cosas, ¿no? Sí, ciertamente, porque las universidades también sirven para que las generaciones de relevo de los partidos políticos se formen. Y la universidad en su función es válido porque dentro de eso que llamamos el universitario integral también está el debate político. ¿Cómo haría un rector para captar una vez más ese anhelo de los jóvenes del país, que existió algún día en el país y que espero yo que siga existiendo, pero hemos visto mermada la participación universitaria, hemos visto mermada el flujo de estudiantes, hemos visto deserción importante en las universidades del país? Y a mí me gustaría saber con qué estrategia Paulino Betancur
pudiera enamorar al joven venezolano de la academia, de la universidad una vez más? Es complejo porque hay una crisis que no debemos olvidar. Hay una crisis que fue creada dentro del país y que lamentablemente golpea a los sectores como las universidades autónomas que existen en el país. Pero hay una cosa que es fundamental y que debemos interpretar. Las instituciones universitarias como la UCB, que es una universidad pública y gratuita, es una institución que permitió a muchísimos, miles de venezolanos a que salieran de la pobreza. La universidad fue un mecanismo con el cual podían haber un ascenso social dentro del país y por eso era la importancia que tenía la institución universitaria en la eliminación de la pobreza. Y tenía justamente en algo que tú habías mencionado mucho antes, que era justamente en el desarrollo del país y sobre todo de las capacidades productivas. Fue la gran universidad, la UCB, la que hizo muchos de los aportes que había en este país para el desarrollo. Justamente parte de eso es que la universidad vuelva a estar presente, que vuelva a enamorar, como tú decías, a los estudiantes para que ingresen de nuevo a las aulas y darles la oportunidad a esa gran mayoría de estudiantes que no tienen la posibilidad de estudiar en otra universidad, que vengan a la casa que vence la sombra y que puedan obtener una carrera universitaria que les permita un futuro mejor. Porque además tienen la labor de contrarrestar un discurso que a mí me parece triste y yo cuando me hice periodista no renuncié a mi condición de humano, a mi condición de ciudadano y como ciudadano me parece triste que la gente diga, no, sí, yo sé que la UCB es la casa que vence la sombra, yo sé que es una universidad increíble, pero yo quiero estudiar mis 5 años y no quiero estudiar 10 o 15 años con el tema de los paros, con el tema que, ojo, muchas veces son excusas no válidas por parte de quienes están optando a una carrera, porque yo no estudié, yo soy de la UCAP, pero sé de muchos que hicieron la carrera en 5 años a pesar de los paros y a pesar de todo lo que ocurría en el país. Pero ¿cómo se contrarresta ese discurso? Ciertamente la Universidad Central de Venezuela da una formación, y te decía, era integral. La Universidad Central de Venezuela, los estudiantes no solamente estudian, tienen la posibilidad del deporte, de la cultura y sobre todo de la vivencia política. Y ahí hay toda una experiencia que salen, que es la formación que nos ha destacado durante mucho tiempo. Pero hay una cosa que siempre nos han reclamado, que es justamente eso de que la graduación, la gente tarda mucho en graduarse y eso es una pérdida de eficiencia que tenemos y que hay que corregir. Nosotros sí consideramos que esa materia prima que está ingresando dentro de la institución... ¿Lo considera un tema administrativo? Sí, porque el recurso humano que nos está llegando a la universidad viene con algunas deficiencias y sobre todo después de la pandemia podríamos considerar que ya el estudiante no tiene 5 años de bachillerato, sino que vino con 3 años de bachillerato en muchos casos. Y eso es terrible y eso nos obligó a que teníamos que nivelar el conocimiento que traían esos estudiantes, pero hay que adicionalmente hacerle un seguimiento a esos estudiantes de manera que podamos aumentar la eficiencia y se gradúen en el tiempo que está establecido. Lo contrario creo que es pernicioso para la universidad y parte del discurso que se tiene contra la universidad es que no se nos entrega el presupuesto porque resulta que somos una universidad ineficiente. Y yo quiero quitarles la excusa. ¿Pero sí son una universidad ineficiente? Lo somos ahorita, pero lo vamos a corregir. ¿Y es una buena excusa por parte del gobierno no darles presupuesto por el tema de la ineficiencia, según lo que usted alega? No, ciertamente el gobierno está obligado constitucionalmente a entregarnos el presupuesto. Muy bien, eso no está sujeto a la Constitución, a la eficiencia de la universidad. No, en lo absoluto. A la pausa, la próxima parte vamos a hablar sobre nuevas normas, quizás nuevas cosas que quiere proponer para la universidad, además de lo que ya existe, pudieran venir cambios por parte de Paulino Betancur o por lo menos pudiera sugerir cambios interesantes a nivel de reglamentos, de normas, de lo que ya existe, también reestructurarlo, reformularlo para actualizar un poco lo que es la vida universitaria. Esto me lo va a responder en la próxima parte. Estamos conversando con Paulino Betancur, profesor de la UCB y candidato a rector.
Paulino Betancur, profesor de la UCB y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra, está con nosotros en la silla franca. Han llegado algunos comentarios. Por allí dice Ray F. Venezolano, debe darse una reingeniería en cuanto a que las facultades puedan generar recursos propios, los centros de posgrado y potenciar la investigación, dicen por allí. ¿Qué tiene que responder a esto? Eso es absolutamente correcto. Para que nosotros podamos quitarle la camisa de fuerza a la institución y pueda generar los recursos propios o los ingresos propios, hay que hacer unas modificaciones a las normativas de la universidad. De manera bueno, está que respondiendo la pregunta que le dejamos en el segmento anterior. ¿Qué cosas cree que hay que hacer nuevas? Sí, bueno, justamente hay que adecuar toda la normativa universitaria para que podamos adaptar a la universidad a los tiempos presentes y los futuros, pero sobre todo porque hay que cambiar también el organigrama de la institución, adecuarlo, hacer una institución que sea mucho más flexible y ágil, y sobre todo nosotros queremos descentralizar el rectorado. Queremos que las responsabilidades sean enviadas a los institutos, escuelas y facultades, de manera que puedan generar sus recursos y, en este caso, sus ingresos propios. Esta es una manera porque, fíjense, hay institutos dentro de la universidad que prestan servicios o que generan algún tipo de producto que se vende, sin embargo, deben entregar ese dinero a la facultad y al rectorado y se quedan sin los recursos necesarios para poder seguir operando. Eso hay que invertirlo, es decir, darle las responsabilidades y la autonomía suficiente para que puedan estar produciendo y esa generación de ingresos que ellos van a tener, esas ganancias que van a obtener, las puedan entregar a la facultad y al rectorado. Pero no al revés, porque de lo contrario estamos matando la generación de los recursos. Profesor, fíjese una cosa, usted cuando habló de la realidad económica, dijo una realidad económica creada, una situación económica creada, y por acá una de las usuarias, Nela, nos dice, la situación económica es culpa de quién. Y yo creo que viene dada por ese comentario que dijo o que emitió, de que fue creada por quién, es culpa de quién. Viene justamente de parte del sector gubernamental que de una manera u otra tuvo un modelo económico errado y que de una u otra manera nos afectó a todos, incluyendo a las universidades. Claro, ahora, a nivel de reglamento ha dicho que hará ciertos cambios interesantes y le quiero preguntar, a nivel profesoral, ¿qué cosas pueden haber nuevas en la UCB? Porque además de enamorar a los estudiantes para que crean en la academia en Venezuela, para que vuelvan a las universidades, para tener esas universidades llenas, que no quepa un alma, que sea la UCB como fue cuando yo tuve la oportunidad de dar clases allí, que teníamos una cantidad de estudiantes exorbitantes en los salones, que se nos llenaban las aulas, las cátedras. A mí me encantaría saber qué va a hacer con el tema profesoral en un país donde los profesores se están quejando por el tema del salario, donde los profesores de la UCB no son la excepción, donde ganan como un profesor de una universidad pública y donde tienen que entregar el todo por el todo para poder formar a los jóvenes venezolanos y termina siendo una tarea titánica y netamente de vocación, más allá de un trabajo, ¿no? Aunque cuando uno hace lo que le gusta no trabaja, pero yo le quisiera preguntar, ¿cómo se aborda esa situación? ¿Cómo se captan profesores en una realidad como esta? ¿Cómo se enamora un profesor? Porque también se están sobrecargando los profesores que están, ¿no? Sí, o sea, tuvimos una pérdida importante de profesores, eso es innegable. La crisis económica aunada a una disminución del salario real de los profesores generó una pérdida de ellos y por el otro lado teníamos una menor dedicación de los profesores en el trabajo de aula. Eso se corrige si nosotros somos capaces de poder dar incentivos a los profesores de manera que volvamos a atraerlos a la universidad. Pero no solamente estamos hablando de lo financiero, también hay que indicar que nosotros queremos volver a relanzar la investigación universitaria, que los organismos que estaban encargados de eso empiecen a generar proyectos para que los profesores en su trabajo, en su cotidianidad, puedan estar desarrollando lo que sería conocimiento
que es valioso tanto para la sociedad como valioso para la universidad, porque lo más valioso que existe ahorita en la humanidad es el conocimiento y que tiene un gran valor y tenemos que entenderlo como tal. El caso de las universidades y de las propuestas que nosotros tenemos es que parte de ese conocimiento pueda ser utilizado en la creación de empresas mixtas. Para eso yo propongo la construcción de un parque tecnológico dentro de la institución que incube empresas. Estas empresas mixtas que son con el conocimiento que tienen las universidades con los recursos que pueda tener el sector productivo. Y esas empresas que están de una u otra manera solucionando problemas o prestando servicios a la sociedad venezolana van a ser capaces de poderle generar recursos y hacer que sea sustentable la universidad. Todas estas propuestas no se las dijo usted a García Arocha, por ejemplo, en su gestión. Fíjate, yo siempre he sido un investigador universitario, he hecho mi trabajo, tengo 26 años en la institución. Soy un gran creyente y estoy enamorado de mi institución. Soy un UCEBista. Y es recientemente que me he empezado a preocupar por la situación de deterioro que se generó y empecé junto con un grupo de profesores que me acompañan ahora, a generar las inquietudes que hemos tenido y sobre todo las propuestas. Ahora, cuando dice recientemente, hay personas que se están midiendo con usted que esta preocupación viene dada de hace muchísimos años, que tienen años trabajando en el tema universitario, y yo me quedo con la palabra, es recientemente que empiezo a preocuparme. Entonces, ¿lo desmerita de cierto modo que su lucha sea reciente y la de los demás sea tan larga? No, hay candidatos que inclusive vienen de la gestión. Sí, claro. Y uno podría decirle, bueno... Críticos de su misma gestión, ¿no? ¿Qué cambios han podido realizar durante estos 14 años? Nosotros, como te comentaba, digo recientemente porque fue en hace unos pocos años, 4 años o algo así, que empezamos a formular y a participar más activamente dentro de lo que es la política universitaria y tratando de llevar nuestras propuestas y nuestras ideas y participar porque consideramos que el cambio dentro de la institución es importante. ¿Con qué hay que acabar en la universidad? Bueno, no diría que hay que acabar con nada. Yo creo que lo que hay es que construir y que hay que recuperar a la institución, no tanto acabar. Hay mucho por hacer y creo que hay mucho también por mejorar y sobre todo cosas nuevas que debemos crear. A ver, profesor, estudiantes constantemente se quejan de la inseguridad que hay en la universidad, por ejemplo. Estudiantes constantemente se quejan de situaciones que no tienen que ver con la inseguridad, sino más bien con temas de acoso, temas de denuncias que se han hecho por acosar muchachas o muchachos. Entonces, me digo, bueno, no hay que acabar, hay que mejorarlo. ¿No cree usted que la inseguridad hay que acabarla desde cero? Hay que buscar manera de erradicarla. Es que lo que hay que mejorar y que es parte del trabajo del rectorado. No, lo que hay que mejorar es la seguridad interna de la institución. No acabar con, o sea, como tú lo dices, es que nosotros, la responsabilidad nuestra es darle seguridad a todos los miembros de la comunidad y tenemos que hacer el esfuerzo porque nuestra institución sea segura y eso implica que nosotros tenemos que mejorar nuestros servicios y nuestra dirección de seguridad, tenemos que hacer los cambios necesarios que permitan que nosotros podamos garantizarle a cada uno de los miembros que va a estar seguro y tranquilo dentro de la instalación. Eso es lo importante. Bien, estamos conversando con Paulino Betancourt, profesor de la Universidad Central de Venezuela, candidato a rector. Quisiera preguntarle, ¿está dispuesto usted a debatir, por ejemplo, con los otros candidatos? Sí, lo hemos venido haciendo, ya tenemos 5 foros realizados entre todos, en donde hemos debatido desde el país hasta el ambiente. ¿Y en un programa de televisión? También pudiéramos hacerlo. Bienvenido. Estas cámaras son de ustedes. Agradecido. Cuando quieran hacerlo, de cara al 26, acá podrán hacerlo con todo el gusto del mundo. Este es un espacio en donde los recibimos a todos y es importante también que escucharlos. Ahora, ¿el partido de gobierno tiene algunos candidatos? Sí, tiene un candidato. Un candidato. ¿Y cómo ve esa plancha? Bueno, la participación del sector oficialista dentro de la institución es muy pequeña. Sí.
¿sí? Y aplaudimos que estén presentes Claro. porque son parte de la confrontación de ideas, que es lo que es una universidad. Claro, claro. Además ellos tienen sus escuelas emblemáticas también, ¿no? O sea, eso es... Tienen sus espacios. Sí, tienen sus escuelas emblemáticas, trabajo social, sociología, son escuelas en donde tienen una participación bastante importante y bueno, es válido que todos participen. Los partidos políticos que están participando allí, Como te digo... que los tiene visualizados, que sabe que están. No, son todos bienvenidos y realmente enriquecen mucho la discusión que se presenta. Claro, dentro pero de la ninguno lo institución. apoya a usted, pero hay candidatos que sí tienen el respaldo. No, y es claro, un por respaldo supuesto. abierto, directo. En algunos casos creo que sí. Y no conoce cuáles son esos partidos. Sería injusto mencionarlo, pero creo que sí, que es parte y es sano que estén participando porque son parte de la sociedad venezolana. ¿Por qué? Si no tiene nada de malo y es público y notorio. Bueno, decir ¿Cuál es la que injusticia? hay participaciones de partidos políticos dentro y creo que más o menos las expresiones del país tienen interés siempre en la universidad, porque la universidad es una caja de resonancia, Claro. en donde todo lo que ocurre allí permea al país, pero sobre todo porque en la universidad también ha sido guía en muchas ocasiones de lo que ha ocurrido en el país. Sí, lo que no tiene que pasar es que gane quien gane, se le entregue la universidad a un partido político, o que no, sea en ese absoluto. partido político Por eso yo hacía la distinción. el que impregne de un color la universidad, ¿no? No, yo hacía la distinción de que la universidad es una institución meramente académica y que sí, es verdad, también hay una participación de los partidos políticos y de actores políticos, pero eso no implica que esté, digamos, secuestrada por sectores políticos del país. Bueno, estoy agradecido con usted, profesor Paulino, por su presencia en nuestro programa. Ya le dije que la Silla Franca está dispuesta siempre para escucharlo, para escuchar a los académicos de este país, a las personas que tienen la responsabilidad de medirse para llevar en su lomo, en su espalda, el rumbo y en la de su equipo, por supuesto, el rumbo de la casa que vence la sombra, la Universidad Central de Venezuela. Y no solamente la Universidad Central de Venezuela es válido que se hable sobre ella en este programa, sino de todas las casas de estudio en este país, autónomas y privadas. Son las responsables de vencer la sombra, son las responsables de crear la academia, de crear la conciencia, de sembrar pensamiento, de sembrar sentido crítico. Y yo creo que la labor es titánica. Como profesor universitario lo digo, la labor es titánica, créanme. Muchas veces el salario de un profesor termina siendo para comprar galletas en un consejo de escuela. Y sin embargo ahí estamos, poniendo la cara. Muchos de nosotros lo seguimos haciendo con todo el cariño del mundo. Bienvenidos siempre a su casa. Muchas gracias. Canalí. Francas Noches el día de hoy se despide de esta manera con el profesor Paulino Betancourt, invitándolos para mañana. Yo no los voy a acompañar ni mañana ni pasado mañana, pero mucho cuidado con ustedes abandonar a mis compañeros de planta que van a estar con ustedes acompañándolos en Francas Noches. Francas Noches se despide, hoy me despido y nos vemos el lunes. Mañana estará mi compañera Dulce Feliciano y pasado mañana mi compañero Jesús Manzanares. No los abandones, ¿ok? No los abandonen. Prohibido abandonarlos. Un abrazo para todos. Recuerden que en este espacio la verdad no es una opción, es nuestra convicción y la vamos a construir junto a ustedes. Francas Noches.